Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Bienvenidos al episodio número 31 que titulamos La Argentina Invertida. Los temas que vamos a tratar, primero a nivel nacional, estas funciones invertidas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Después nos ponemos en materia de jubilaciones y un diagnóstico errado, lo cual también lleva a que la solución no sea la correcta. Como tercer tema hablamos de la sensación de inflación, que ya hemos tocado en episodios pasados, y la relación con la cotización del dólar blue. Cuarto tema, una cuestión que se abrió en el gobierno nacional sobre alinear la tropa, problemas internos que ya los hemos registrado en el episodio anterior. Quinto tema, hablamos de Venezuela y el pedido de captura, el candidato que posiblemente haya ganado las elecciones, Edmundo González Urrutia. Y por último, cómo son las elecciones presidenciales en Estados Unidos en relación con esta diferencia entre voto popular y el voto por electores. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos en el episodio 31, titulado La Argentina Invertida, porque vamos a hablar de temas referidos a nuestro país, donde parece que se invierten los roles o se invierten la manera en la cual deberían actuar en teoría o en la teoría los actores. Ahora que va a ser el primero, justamente son dos actores de gran importancia en la teoría política, pero también de gran importancia en la Argentina y sobre todo en estos últimos tiempos, producto de que hay un gobierno nacional que es bastante débil en materia legislativa. Por eso el poder legislativo hoy tiene una importancia mayúscula a comparación de los últimos años. Pero bueno, justamente es esta inversión entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Están dadas vueltas las cosas, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos a lo largo del episodio, cómo lo que debería ser A es B y lo que debería ser B es A. Y en este caso, que hablamos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, arrancamos por el caso de política pública desde el legislativo que implica gastos. Y varios de los proyectos que han salido en las últimas semanas, donde las oposiciones se impusieron al gobierno y sacaron el aumento a los fondos universitarios y a las jubilaciones. Entre paréntesis, el fondo universitario aún no se ha tratado en el Senado, por lo menos hasta donde estamos grabando hoy, que es viernes 6, pero sí el de las jubilaciones, que de hecho, como dijimos en el último episodio, el presidente lo vetó de forma total. Sí, bien hecha la aclaración. Yo estaba hablando más en general sobre los dos proyectos y sobre la actitud del legislativo de, bueno, queremos hacer tal cosa y hágase, ¿no? Me hace acordar a Chávez diciendo expropiese, ¿no? Y lo que voy a decir ahora es algo que ya dijimos en otros episodios, pero creo que vale la pena repetirlo, ¿no? ¿Cuál es el origen del poder legislativo? Encontramos dos en la historia de la humanidad. El más antiguo, que es en la antigua Grecia, en donde el poder legislativo era el que veía lo que era bueno, lo que era deseable y lo mejor, a diferencia de la masa que por ahí no identifica esas cualidades en las acciones humanas, y lo pone por escrito y empieza a comentarle a los demás, miren, no está bueno matar, no está bueno robar, etcétera, y con eso va armando el cuerpo legislativo, la ley, que ayuda a que todos entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo bueno, y tenemos una vida en sociedad un poco más armónica y que nos ayude a progresar y a avanzar.
Y después tenemos la segunda acepción, digamos, la segunda característica histórica, y es la de los parlamentos anglosajones, la Revolución Gloriosa de Cromwell, 1688, y después la independencia americana, en donde el concepto cambia, pero también tiene una función muy específica, ¿no? Y nace del concepto no taxation without representation. No me cobres impuestos si yo no tengo representantes que velen por mis intereses y que puedan determinar, bueno, cuánto vamos a pagar de lo que el rey quiere gastar. El rey quiere ir a la guerra, Inglaterra quiere ir a la guerra con Francia, y le va a poner impuestos a los privados para costear esa guerra, y él dice, bueno, mi guerra cuesta 100. Y los privados dicen, bueno, che, pero no te voy a financiar 100, es mucho, te voy a dar 80. Voy a dejar que me quites 80. Y así nace el Parlamento inglés, ¿no? Y la revolución por la independencia americana tiene el mismo concepto, ¿no? Bueno, no te voy a pagar todo lo que vos quieras, voy a pagar tanto. Y terminan haciéndose independientes para poder determinar cuánto van a pagar de impuestos. Y esto está totalmente invertido, porque las dos iniciativas proponen un gasto en algo, es materia de otro episodio determinar si está bien o está mal, pero el concepto, ¿no? Queremos que usted, el Ejecutivo, gaste tanto. Y el Ejecutivo Milei les responde de una manera correcta. ¿Y con qué lo voy a costear? Cuando debería ser al revés, que el que propone la política pública sea el Ejecutivo y el Legislativo haga la pregunta, bueno, ¿con qué vamos a costear eso que vos querés hacer? Yo te voy a permitir que nos pongas impuestos por tanto. Si uno va a los municipios, esto se ve mejor que en ningún lado, en donde en la enorme mayoría de los municipios de Argentina, los presupuestos, también pasan en las provincias, pero en el municipio es mucho más palpable lo que voy a decir, ¿no? ¿Cuánto fue el presupuesto anterior? 100. Bueno, y la inflación fue de 10. Bueno, el presupuesto de viene es 110. Ni te explican en qué lo van a gastar, cuántos kilómetros de calle van a hacer, de vereda, cuántos árboles van a podar, no. Así, ¿no? Se mojan la punta del dedo, ven a ver por dónde va el viento y determinan, bueno, lo que gastamos va a agregarle un 10% porque esa fue la inflación y después, y bueno, las tasas y se aumentan un 10% extra. Ahora, post pandemia, y durante, pero en particular post pandemia, cuando más o menos se estaba todo normalizando, yo me hacía la pregunta, che, pero hay mucha gente que se fundió, mucha gente que sigue pagando las deudas que el gobierno le hizo tomar por la cuarentena infinita y no tienen dinero. El famoso no hay plata viene de antes, no es un invento, o sea, lo puso en palabras Milei, pero es algo que venía de antes, en la realidad, y te van a cobrar más tasas. Ahí es donde vuelve a ser importante aquella idea del legislador, no me cobres impuestos si no tengo representantes, en donde la población, algo que tampoco exige, pero que debería haberle dicho sus representantes, a los concejales, che, no voy a pagar más, porque no puedo pagar más, no tengo para pagar más. Paréntesis. Ahora Caputo dice, vendan los dólares para pagar los impuestos. Cierro paréntesis. Entonces, el legislador, que es el que tiene que estar velando por los intereses de los que lo votaron, deberían decirle al Ejecutivo, mirá, la verdad es que tal o tal obra no va a poder ser hecha porque no le los, los ciudadanos no quieren pagar un extra de algo que no tienen. Y este ejemplo que voy a decir ahora también lo dijimos hace un tiempo. Entonces, si vos tenés tu casa y tenés que hacer reparaciones, ¿vas a reparar el techo o vas a pintar? Y tenés para hacer una sola cosa. Y primero reparás el techo y después, si podés más adelante, pintás. Porque si primero pintás y no reparás el techo, después te va a joder la pintura de vuelta, ¿no? Eh,
Y en esta inversión de que las tareas de uno las hace el otro y el otro hace las tareas del uno, bueno, el Congreso argentino tira proyectos de cosas que quiere hacer y no te dice ni tiene la menor idea de cómo se va a financiar eso. Volviendo un poco para atrás, cuando mencionaste la parte de los municipios, recuerdo mucho que es muy común en Argentina que los concejales van a las elecciones proponiendo algo, ¿no? Generalmente son cuestiones, qué sé yo, la bicisenda, por ejemplo, y Sí, que sale de ahí, sí, cuando debería ser una política pública que debería salir de una gestión. tal Pasa que, cual. bueno, uno dice, no gestionan, y es un gran problema, y ahí se ve como ese margen en el cual un concejal, en este caso, quiere subirse a una propuesta, a una ola, ¿no? Siempre con fines electorales, está más que claro. Sí, Pero también sucede a nivel nacional, como decís, a nivel macro. Creo que es producto de varios puntos, pero me parece que los dos principales es la debilidad de un gobierno, que la venimos hablando ya hace mucho, la incapacidad de gestión, que también la hemos mencionado, y el otro es que se ven espacios donde actores que en este caso se encuentran en el Poder Legislativo ven una posibilidad de acción. Dice, bueno, nos vamos a meter acá y vamos a intentar que esa demanda que existe o ese malestar o demás, intentar encauzarlo. Sobre todo de cara a unas elecciones de 2025 donde se deciden muchas cosas. Yo creo que, bueno, uno puede decir la del 2017 también, pero son muy importantes las elecciones del 2025. Primero porque hay un gobierno nuevo, nuevo en todo sentido, desarticulado, que va a intentar articularse alrededor de las elecciones del 2025, pero también los que se quieren articular son las oposiciones que quedaron, como siempre Pani habla sobre esta etapa, una especie de que estamos como en la pandemia, que no sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Y él pone el ejemplo de, en la pandemia decía, bueno, tengo que lavar la naranja, la pelo, ¿la tengo que volver a lavar o no? ¿Cuántas veces le tengo que pasar alcohol a la mesa? Siempre menciona el mismo ejemplo en ese momento que estábamos en la pandemia, inicios del COVID. Bueno, hoy la política está más o menos en esa, y claro, se están articulando, por suerte a nivel institucional, en unas elecciones. Y quiero hacer esa aclaración, por suerte a nivel institucional, porque si esto no existiese, bueno, sería un hermoso escenario bastante revolucionario y sangriento. sí, 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 sin duda. Pero siguiendo con el punto de la inversión en la Argentina, ¿no? Que están las cosas dadas vuelta, y dijiste un caso buenísimo, ¿no? Los que los que buscan el cargo legislativo proponen en campaña soluciones del Ejecutivo. Ujú. Y eso lo vamos a ver el año que viene. El año Sí, que viene, obvio. los que se presenten para el Congreso van a decir cómo solucionar el problema de la ruta, la obra pública, de la inflación, del cambio climático, qué sé yo. Y son todas cosas que debería hacer el Ejecutivo. Ahora, claro, los que se presentan a los cargos ejecutivos no tienen un programa con soluciones. Algo que hemos dicho un montón de veces. Ninguno ha tenido, este tampoco tiene. Entonces, para suplir eso, el otro, en la elección de medio término, propone cosas que no las puede cumplir. Volvemos con el ejemplo del concejal. Imagínate un concejal que haga campaña diciendo que va a solucionar el problema del narcotráfico. No tiene chance, no está en sus competencias, no tiene ni la capacidad legal y ni tampoco la financiera ni nada, ¿no? Eh, bueno, el Ejecutivo hace campaña por, por solucionar problemas que son de leyes, ¿no? Aborto, a favor o en contra, eh, y así un montón de casos que en campaña el año pasado hemos visto, en las campañas anteriores a presidente, y que son cosas legislativas, y los que van al legislativo hacen propuestas ejecutivas. Está todo al revés. Sí, sí. Y sobre todo hay un punto en esto, que es que tenemos, a ver cómo para que no suene peyorativo, pero malos legisladores. Es decir, esa función del legislador que se puede ver en otros países, de una especie de cumplir con esta cuestión de la representación, en Argentina no se cumple y son pocos. Y casi siempre sucede que en Argentina
es una especie de trampolín legislativo, en todas las instancias, ya sea de concejal para ser intendente, a veces son concejales, diputados provinciales, después intendente o quieren estirarse a gobernador, y cuestiones así. Entonces tienen poca carrera legislativa, son pocos los que tienen una carrera legislativa, que es una tarea muy difícil. Yo creo que hasta ahora, bueno, hay una que no está en funciones, pero la otra persona sí. Vos me decís, ¿cuáles son los legisladores estrellas que se te vienen a la cabeza? Actualmente se me ocurren dos, es Miguel Ángel Piqueto y Elisa Carrió, ¿no? Que son como esos dos que tienen una carrera legislativa que entienden el juego de este poder. Obviamente que hay un par más, que hay algunos que están en esa carrera, como por ejemplo quien es parte de la coalición cívica, Juan Manuel López, que justamente del partido de Elisa Carrió, la coalición cívica, que estaría buscando esta especie de carrera legislativa, la cual por ahora lo está demostrando bastante bien. Sí, yo recuerdo otra que era por San Luis, nunca me acuerdo cómo se llama, una señora que fue durante muchos periodos diputada nacional por el partido de Rodríguez A, que también había hecho una carrera, más allá de que presente buenos o malos proyectos, ha hecho una carrera y una persona muy respetada en cuanto a su técnica legislativa, capacidad, debate, contacto con los demás bloques. Hay pocos, muy, muy pocos. Sí, sobre todo estos pesos pesados o estos viejos, de estos sabios, por así decirlo, les duele mucho ver que de compañero tienen cualquier cosa. Sí, a una que se pone patitos en la cabeza. Pero ojo, no es solo en contra de la Libertad Avanza, me acuerdo otra, Marchand creo que se llamaba, del Frente para la Victoria. Me acuerdo porque iba a las reuniones de comisiones, creo que era de misiones, por ahí, con un lápiz que medía como 30 centímetros y tenía un tucán en la parte de arriba, con plumas y no sé qué. Poco serio, poco serio. Sí, pero además de eso, en la labor parlamentaria. Ah, no, esta era un desastre, ¿eh? No, no solo Sí, sí, pero la mayoría lo el son. plumero. La mayoría lo son y obviamente que después se hace muy difícil. Cuando uno habla de la función del legislador, más allá uno puede estar a favor o en contra, Piqueto es como el tipo ideal, más cerca del ideal, mejor dicho, que uno se imagina, ¿no? El tipo ideal beberiano. Sí, sí. Después, bueno, hay cosas que obviamente podés estar a favor o en contra. Y en materia de estos de proyectos que vos lo habías mencionado, están los de las jubilaciones, ¿no? Este proyecto que propone que se recomponga un poco de lo que perdieron las jubilaciones, los jubilados, en los primeros 2 meses de alta inflación, diciembre y enero, básicamente, donde, bueno, la caída del poder adquisitivo en las jubilaciones fue muy alta. Que consiguió pasar en ambas cámaras y el presidente terminó con un veto total. Hablamos de esto el episodio anterior, no había sido vetado hasta el momento cuando nosotros habíamos grabado, y que bueno, ahora se abre un juego en qué va a pasar, ¿no? Ahora en el Poder Legislativo. Sí, pero siguiendo con esta idea de que las cosas están al revés, dadas vuelta, invertidas, quisiera hacer dos comentarios que, además de este punto de la inversión, nos va a llevar también a hacer lo que siempre intentamos, de mantener una línea de temas que en el tiempo van desarrollándose, ¿no? El primero es, lo proponen las oposiciones, en especial los peronistas, que estuvieron en el gobierno anterior, en el cual las jubilaciones fueron un desastre. Sí, vienen en caída desde hace tiempo. Entonces, los que antes gobernaban y le daban migajas a los jubilados, ahora quieren aumentarles porque dicen que este gobierno le da migajas. Es un poco dado vuelta, ¿no? El argumento, Sí, cierto cinismo. tal cual. Y el segundo punto, que también involucra al gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, peronista, pero que es algo que creo que es transversal a la gran mayoría de la sociedad. Lo hablábamos mientras preparábamos el episodio. Yo te decía, esto tenemos que charlarlo porque es algo que no puedo creer cómo todo el mundo repite lo mismo. Todos dicen,
El gran problema son los 2 millones, 3, 4, no importa, poner el número que quieras, de jubilados que se jubilaron sin aportes. Bueno, eso está mal. Está mal conceptualmente lo que se está diciendo. No son ellos el problema. Y voy a explicar por qué. Vamos a suponer que esas personas que se jubilaron, ponemos 3 millones para hacer números redondos, sí aportaron al sistema en su momento. El problema del déficit hoy sería exactamente el mismo. Porque lo que hubieran aportado en aquel momento, se la fumaron en pipa. No existe más. Desde que Perón creó las cajas de jubilación, él mismo se las fumó en pipa a los pocos años. Claro, no había sistema jubilatorio. Crearon el sistema. La gente empezó a aportar y como no había jubilados no se le iba a ningún lado ese dinero. Y Perón dijo, metamos la mano acá. Y desapareció la plata. Desapareció. Primer plan quinquenal, etc. No digo se la robó, no lo puedo probar. Pero la plata no existió más, ¿no? Después estuvo el modelo de las AFJP, en donde la gente destinaba una parte de sus ingresos a un fondo para el día de mañana tener una jubilación a partir de eso, ¿no? Eso tampoco existe más. No, Milan, va a decir alguno, pero existe el fondo anticíclico, no sé qué cosa, invertido en bonos y invertido en acciones. No existe más, muchachos. No existe más. Eso no lo va a cobrar nunca nadie. Nunca. El sistema, desde hace muchos años, es de reparto. ¿Qué significa eso? Eso significa que los que trabajan hoy están pagando de la jubilación a los que trabajaron antes. Hayan aportado o no hayan aportado, es exactamente lo mismo. Hay que entender esto porque si no, se tergiversan las cosas y se dice cualquier cosa y nadie entiende nada. Y cuando erramos en el diagnóstico del problema, seguro vamos a errar en la solución. Vamos a hablar ahora, inmediatamente después de esto, vamos a hablar sobre la solución. Entonces, es falso que el problema sean los que se jubilaron sin aportes. Que tampoco es justo eso, que se hayan jubilado sin aportes. Es otra discusión esa, pero no es el problema del déficit esa gente. Si se hubieran jubilado con aportes, el déficit seguiría igual. Y si no se hubieran jubilado, ¿qué estarían todos muriéndose de hambre? Alguien habría que darle. Alguien tendría que darles algo. Es verdad, hay muchos que se jubilaron sin la necesidad y tenían otros ingresos y también es un peso para el Estado. Eso también, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero el problema es que errando en el diagnóstico se erra en la solución, dijimos recién. Y la solución a este problema es que haya más gente aportando en blanco. Y ahí tenemos dos fuentes para poder crear aportes en blanco. Una es la enorme cantidad que trabaja en negro, que no aporta nada. Y otra es la enorme cantidad de gente que no trabaja directamente, no tiene trabajo. Vive de Sí, changas o vive de subsidio y no tiene trabajo. es un gran problema el de la economía informal, que muchos, primero desde un lado romántico, a mí siempre me da gracia eh, la izquierda en la defensa de la economía informal, y después es que no te cierran los números. No, la economía informal es un gran problema. Y yo recuerdo, ahora no me va a salir cómo se llamaba, creo que fue ministro de Economía chileno, que no sé con quién había tenido una reunión hace varios años. Él dijo, el problema de Argentina es la economía informal. No puede existir un Estado que la mitad de su economía esté en negro. Sí, Solucionen el problema de la economía informal y van a ver cómo después van a empezar a poder gestionar para solucionar otros problemas. Y es el gran problema del gasto en Argentina. sí. El Somos más gasto o menos 48 millones. Solo 6 millones aportan de manera privada al sistema. Después están los empleados públicos y demás, pero los que aportan al sistema de manera privada, que crean dinero de la nada, digamos, o de su trabajo, o de la inversión, son 6 millones. O sea que los 48 viven entre impuestos y aportes y contribuciones de lo que producen 6 millones. es Inviable. insostenible. Insostenible, inviable. Inviable.
Que hayan aportado o no hayan aportado los que están hoy jubilados. Porque sí, el problema no es justamente. ese. El problema es que los que hoy aportan mantienen a los que antes trabajaron. La solución es aumentar la cantidad de gente que aporta. Por medio de blanqueo del trabajo, para eso hay que bajar las cargas sociales sin ninguna duda. Lo que hoy hay es imposible de que todo sea en blanco, porque no dan los números. Muchos van a decir, no, hay mucho empleador que es un delincuente. Seguro, pero no es la mayoría. Acá el problema es claramente el peso que tiene del 60% de cargas sociales sobre el empleo. Brutal, tremendo. Bueno, hay que bajar eso, hay que blanquear a los que trabajan y hay que, como dijimos en episodios anteriores, hay que invertir para que el país crezca. Si no, no se crean nuevos puestos de trabajo. Que si no sabemos si esto está en la cabeza de quienes hoy están sentados en los puestos, pero sí estoy seguro que no está en la opinión pública. No está en la discusión esto. La No, economía informal, lamentablemente, no parece ser un problema para la Argentina y es algo sí, esencial. Yo quiero que alguien me diga, un país como la gente, como los que se proponen que quieren ser del primer mundo, donde exista economía. No, esto es increíble. Quieren ser Irlanda con una economía del Congo. Esto sí. es. Y déjame agregar un punto que diste en la tecla, ¿no? Esto no está en la opinión pública. Cualquier oyente que en sí mismo, o que conozca a alguien, o pensemos en alguien que tenga un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Y que, no todos, pero algunos, exigen hasta, ¿viste? Agarran el convenio colectivo y exigen cada punto, ¿no? Porque me falta esto, lo otro, ¿no? Y la paritaria y no sé qué. Después cuando van a comprar al almacén de barrio, todo es en negro. Ahí no hay paritaria, no hay convenio colectivo. Viene el plomero para arreglarte algo y dice, no, hacémelo sin factura. Ah, bueno, ¿no? Todos tenemos que reflexionar. Sí, no se puede avanzar hacia un Estado en esta situación. Lamentablemente es así. Y hemos avanzado en tecnología, en este caso en un privado, qué sé yo. No sé cómo será ahora porque no uso Twitter, pero recuerdo que en su época, Galperín, mayor accionista de Mercado Pago y Mercado Libre y fundador de Mercado Libre y también de Mercado Pago, tenía una foto de un puestito no sé dónde, algo así como decía, vendo papa, acepto Mercado Pago. Está buenísimo, logramos por un medio electrónico tener eso, pero hoy las transferencias pasan por al lado del sistema. Sí, Hoy vas a la verdulería, acepto Mercado Pago y dices, sí, transferime. sí. Bueno, pero esto no. ¿Y el ticket? No, no tengo. No tienen ni control fiscal. Nada. Bueno, Sí, eso tal es un cual. gran problema. Y el tercer punto, que este va a ser el más antipático probablemente, pero la verdad es así. La verdad duele pero no ofende. Es que para que tengamos un sistema que sea sostenible de jubilaciones, hay que aumentar la edad de jubilación. Lo siento, durísimo, durísimo escucharlo. En especial, conozco unos cuantos que trabajan en regímenes especiales que se jubilan a los 55 años. No existe eso, muchachos. No existe. Santa Fe está avanzando en materia de empleos públicos. Esto es una realidad y es una discusión que se está dando en todo el mundo porque es un problema para todos. No es solamente que Sí, tiene Argentina, claro. pasa que Argentina arrastra muertos desde hace décadas. Pero sí. Francia tiene un problema tremendo por un año que querían Ujú. subir la jubilación. Un año. Y movilizaciones y la izquierda tildando a Macron de no sé qué cosa, que puede ser cierto que sea mucha la cosa que dicen, pero no por ese punto, ¿no? Porque es insostenible. Es querer mentirte a vos mismo. Quiero tener una vida de casi como la que tenía mientras trabajaba, cuando la expectativa de vida del sistema armado era de 10 años, 15 años después de jubilado, y ahora es de 30 años después de jubilado. ¿Y cómo haces para sostener eso? Bueno, Sí, no se puede. es insostenible. Es insostenible. Por supuesto que hay que contemplar, siempre hay que aclarar todo, ¿no? Hay que contemplar, no sé, un maestro te va a decir, no, pero yo me jubilo a los 55 porque no puedo estar delante del aula a los 55 años. Está perfecto. Estoy de acuerdo. Andá a la dirección, andá a la secretaría, a la biblioteca. Ah, no, pero el director tiene 35.
Pero a los 35 no tenés capacidad para ser director. O mejor quedate en el aula y después cuando tenés 55, 60, andá de director. Está todo invertido. Está todo invertido en el país. Todo invertido. Justamente. Y también algo que parece ser insostenible. Hubo el dato de Cava en agosto, que fue de 4.2, en julio había sido 5.1 De la inflación. de la inflación, pero me pasó algo el día de ayer, que si bien, qué sé yo, son experiencias muy personales, la inflación sigue siendo alta, pero bueno, yo me compro un diario al mes y voy y aumentó un 10% respecto al mes pasado, me llamó la atención. Hago un par de cuadras, voy al kiosco a comprarme tabaco y me dice, hey, pero mirá que aumentó 25%. Y yo dije, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y así, El vicio es el vicio. sí, y así es como que de a poco hay algo ahí como que sigue habiendo una lógica del aumento que es un problema porque meses anteriores te sorprendías que no aumentaban las cosas. Y a esto hay que sumarle otros, como por ejemplo, sobre todo para los que viven en Capital Federal, aumento, y en el conurbano, o sea, en el AMBA, aumento de servicios, se vienen aumentos de luz, se vienen aumentos de gas, de agua, aumento en el transporte. Hay que hacer una aclaración. Es verdad que los trenes están totalmente desactualizados. Esto es una realidad, porque no se pueden pagar menos de 50 centavos de dólar. Un pasaje no existe en ningún lugar del planeta, ni en la mismísima China comunista, pero se vienen esos aumentos. No sé qué va a suceder en materia de transporte. Supuestamente en lo que es subte en Capital se va a mantener un mes más, probablemente. También está el tema de los colectivos en el AMBA, que no se sabe si van a aumentar o no, que se pasaron las líneas, que el gobierno nacional le ha dado dinero al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para poder solventar esto. No sé si es un adelanto de coparticipación o qué. Bueno, empieza todo ahí como que se está llegando el agua, no está llegando el agua a la frente, básicamente, o por lo menos al cuello. El problema es si nos alcanza la frente. Eso que vos decís de la sensación, yo también lo comparto, porque lo hemos hablado, o en off o no recuerdo, pero como en eh, los primeros meses de la caída de la inflación, que fue abril, mayo, un poquito de marzo, ya se veía como se venía desacelerando, ¿no? Ah, mirá, el diario, por ejemplo, a mí, yo cuando estuvo un mes y pico sin aumentar, yo decía, qué bárbaro, no aumenta semana a semana como aumentaba el mes anterior. Se veía eso, y ahora también se ve que las cosas de a poco o vuelven a aumentar o siguen aumentando, o aquello que no te había aumentado ahora volvió a aumentar. Y esa sensación es la micro. De hecho, hicimos un capítulo, el 15 de esta segunda temporada, en la relación de la macro con la micro, porque Milei habla de la macro, que él vino a ordenar la macro, pero la micro es lo importante, que es la vida cotidiana de la gente, esta sensación de que las cosas aumentan, de que no llegas a fin de mes, que, no sé, ves que algún conocido, un pariente perdió el trabajo, y por ahí, claro, ese trabajo que perdió en la macro es un número, pero para el tipo es el 100% de su realidad. Y, y la micro es lo que termina determinando la macro en el final. De hecho, en la teoría económica, desde hace ya varios años, está intentando abogar por una macroeconomía microfundada, ¿no? O sea, fundada en los principios de la microeconomía, que son las decisiones de las personas, no del burócrata del quinto piso del Ministerio de Economía, sino del verdulero que va al mercado central a las 3 de la mañana y te trae después a tu casa, a tu barrio, la papa y te dice, sí, aumentó, el que compró el tabaco, el del diario, ¿no? El bicicletero que te dice, uy, bueno, tengo que cambiarte la rueda, pero mira que aumentó. Y la micro. Y la micro es esa que te termina llevando, cuando te asustás, cuando decís, che, ¿cómo aumentan las cosas? Me sobró un manguito, vas y compras dólares. Lo hace la población en Argentina desde que Argentina es Argentina.
¿Y eso qué termina haciendo? Termina haciendo que después aumente el dólar. Justo estamos en unas semanas en que bajó un poco el dólar blue, ¿no? El que nos escucha diría, che, pero estás equivocado, el dólar blue está bajando. Bueno, dale unos meses o unas semanas. Es la historia de la Argentina. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, es cierto que bajó un 10%. Es muy difícil decir por qué. Creo que en esa baja hay dos grandes interacciones. Primero, que se deja de comprar, momentos donde se compra o se vende demasiado dólar, ya sea por diferentes necesidades. El sueño de algunos que estaban en el Ministerio de Economía, cómanse los ahorros, Sí, bueno, está pasando, sí. pero también, y esto es un gran problema, y que ese mundo ideal, y según el cual esa institución rige todo en el planeta para quien hoy ocupa el sillón de Rivadavia, que es el mercado, y mira los números de los fondos del la reserva del Banco Central, y dice, che, estás cada vez recaudando menos, ¿qué está pasando? Bueno, hay una especie de intervención que es muy difícil medirla, pero se ven en la poca capacidad que tiene el gobierno a comparación de meses donde venía acumulando reservas a mansalva y hoy ya no se ve. Por eso creo que en esas, hoy el dólar está estable. Pero con la inflación creciente y esta sensación, los que venden los dólares tienen más números que nosotros y que el Ministerio de Economía juntos. Y están mirando ese termómetro y cuando ven un poquito de susto, un poquito de a alguien le sobran 2 pesos, y la verdad es que termina subiendo porque es un precio más de la economía. ¿Por qué no Ujú. subiría si es un precio más de la economía? Y además nos vamos a meses muy calientes que es fin de año. Claro. Recordemos que Argentina fin de año y es un gran problema para todos y en todo momento, sobre todo en una recesión como la actual. En esas cuestiones de inversión, que queremos aclarar que esto no es un ejercicio o un deporte olímpico de querer pegarle a un gobierno, pero sí están estas cuestiones de inversiones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención respecto de justamente en esto de las jubilaciones y el veto, todos los senadores del PRO salieron a apoyar, o creo que todos menos uno, del PRO dieron el voto al tema de las jubilaciones. Después se reunió Macri y Milei y Macri salió con un tuit diciendo apoyo el veto total del presidente respecto a las jubilaciones. A lo cual el presidente, por medio de un medio de comunicación, o a través de un medio de comunicación, mejor dicho, dice, bueno, que alinee su tropa, porque si bien él sostiene esto, pero después sus soldados hacen otra cosa. ¿Existe la tropa de la Libertad Avanza? Esa es la gran pregunta que lo hablamos también en el episodio pasado. Sí. Sobre todo porque en el día de ayer, jueves 5, el presidente Milei estuvo en un acto en el ex CCK, llamado hoy Palacio Libertad, en un acto con el partido ultraderechista Vox de España. Mencionó esto de... Fue como... Bueno, esto es muy caro hacer esta analogía porque fue un momento muy tenso en Argentina, pero una especie de un Perón echando a montoneros de la plaza, es decir, pónganse la camiseta de verdad de la Libertad Avanza, ¿no? Empezó como a alinear su tropa. ¿Debido a qué? Debido a cuestiones que las hemos hablado en el episodio anterior, ¿no? Lo de Paul Troni, lo de Arrieta, lo de... Esto no lo hablamos, pero también puede entrar acá, de Pagano versus Lemoine. Sí. Ahora esta aparición de Abdala, decir, yo tengo un montón de asesores, pero no están acá, están en San Luis porque yo quiero ser gobernador el día de mañana. Él, Todos punteros. sí, en un muy honesto, está bien, son demasiado honestos, diría Piqueto. Pero estas cosas, producto de cierta impericia, de cierta capacidad de no poder medir, generan problemas a niveles internos. Nosotros lo hemos dicho, si no mal recuerdo, en diciembre. Nadie le va a poner palos en la rueda al gobierno. Es decir, bueno, pero le hicieron paros de la CGT. No fue nadie el paro de la CGT, fue uno de los paros más
unos fracasos de la CGT, nadie le está poniendo palos en la rueda como para decir a este gobierno no lo están dejando hacer. Es más, Alberto podría haber dicho, a mí sí me pusieron palos, y yo creo que sí, a él sí le pusieron palos, a este gobierno no, se los pone solos. Es como lo dijo Pichetto, dejen de hacerse goles en contra. Tal cual. En el debate sobre el paquete fiscal y la ley de bases. Y este problema, que salió lo de Abdala, la cantidad de asesores, y salió una noticia donde mostraban a los 6 senadores, sacándolo Paultroni, porque son 7, pero Paultroni lo echaron. De los 6 senadores salieron de asesores, que se gasta un montón de plata y demás. Es la castización de la libertad avanza. Mikkels y la burocratización del partido. Sí. Pero más allá de eso, Paultroni ahí metiendo ficha, diciendo, ¿viste que esto no es por donde tenemos que ir? Bueno, no solo que debería alinear su tropa, sino que debería crear su tropa. Ahí va. Ese creo que es la gran cuestión del gobierno actual. Y se lo digo con el mayor de los respetos. Está bien que esto no va a tener ningún efecto, pero en el sentido de que si no apuntamos una inestabilidad muy importante, y Argentina, si bien tiene elecciones cada 2 años, que tiene cosas muy positivas, como esto de que un partido o un movimiento no acapare una gran cantidad de poder, pero también genera esto de que estamos en campaña constantemente. Y si estamos en momentos de inestabilidad, más campaña todavía. Y lo dijimos el episodio anterior, no se puede vivir de campaña en campaña. No se puede vivir. Necesitamos gestión. Sí. Pero en esto de la Argentina invertida, en vez de crear un partido y llegar al poder, llego al poder y después armo el partido. En vez de gestionar, hago comunicación. Y bueno, así están las cosas. Así están las cosas, esto genera que aparezcan fantasmas del pasado, y hoy justamente apareció Cristina Fernández de Kirchner con una carta haciendo un diagnóstico sobre la economía del país, y un cruce, el cual tampoco tiene gran importancia, entre el mandatario Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos a pasar a temas más lejos, temas que hemos tratado en los últimos episodios. Primero vamos a hablar de Venezuela. Venezuela, que es un caso que tiene en vilo a todo el mundo, no solo a Occidente, porque también es un problema para Oriente, que es en este avance, producto de que Edmundo González Urrutia, recordemos que él fue candidato por las oposiciones venezolanas a enfrentarse al régimen de Maduro en las elecciones fraudulentas, donde según el organismo oficial del régimen las ganó Maduro, ¿no? Bueno, él fue citado muchas veces a declarar y no se ha presentado, entonces se le ha ordenado el pedido de captura. Lo que pasa hasta ahora es que no se lo ha detenido y tampoco se le han allanado las propiedades que se suponen que son de él, ¿no? Y nosotros queremos hablar de 3 escenarios posibles y cuáles son los desafíos, las limitaciones, las tensiones que pueden surgir de este escenario, ¿no? Los 3 escenarios básicamente es: el primero, que Edmundo González Urrutia salga del país, que busque asilo político en otro lado. El segundo escenario es que no pase nada, que Edmundo siga en Venezuela, obviamente en la clandestinidad, pero que siga en el territorio, que es lo que hoy está pasando. Y el tercer punto es, finalmente, que lo detengan, ¿no? Si nos detenemos en el primer punto, que es que Edmundo González Urrutia salga del país, primero lo primero principal, que estoy seguro, es que la mayoría de los medios de comunicación digan algo que es un error garrafal. Justamente me acuerdo en esto de, si diagnosticás mal el problema, posiblemente vayas a soluciones erróneas. Sí. Venezuela es Cuba, va a decir, ¿no? Es un régimen que cada vez se expulsó más. Venezuela no es Cuba,
Que eso no significa que quienes estén en el poder no quieran ser Cuba. Ese es otro tema. Que quieren ser Cuba no tengo la menor duda, pero no es Cuba. Y es muy difícil que lo sean. Sobre todo, esto es una gran diferencia, pero hay más. Cuba podía permitirse el lujo, el régimen cubano, de expulsar a los ciudadanos tranquilamente porque había un país gigante que los aceptaba. Los aceptaba de una forma muy rara. Si un cubano entraba de manera ilegal en Estados Unidos le daba los papeles para que puedan estar en el país. La política de los pies secos, pies mojados. O sea, ni bien tocaban en la playa, ya está, son ciudadanos. Tal cual. Eso existía. Hoy, si bien uno puede decir, nadie estaría aceptando, o sea, los aceptan porque no les queda otra, básicamente, y los dos países que, en el caso de Venezuela, que más sienten este problema es Colombia y Brasil, por eso se explica mucho de sus posturas frente al régimen, ¿no? Pero casi todo Latinoamérica lo vive a esta cuestión de la inmigración. Pero no está Estados Unidos al lado, es decir, no hay un país como Estados Unidos que tenga esta política de aceptar inmigrantes. Por lo tanto, Venezuela no se puede dar el lujo de expulsar a todos. Esto ya de por sí. Pero tiene otro problema, que es un gran problema para los gobiernos, llamémoslos cerrados, que acá entran autocracias, dictaduras, regímenes en general, dictatoriales, autoritarios, ¿no? Que es que las oposiciones, aunque existan dentro del territorio algunas figuras relevantes, se puede llegar a quedar sin dirección. Es decir, va a haber una masa descentralizada a la cual el régimen debería asumir la necesidad de utilizar más esfuerzo para controlarlos. Los gobiernos cerrados tienen un gran problema con la movilización, porque es lo que prácticamente atentan contra ellos a nivel interno. Todos los gobiernos en general apuntan, estos gobiernos cerrados, ¿no? Estos regímenes autoritarios, apuntan a la desmovilización. Y si no es lo mismo tener una movilización con ciertas características, centralizada, detrás de una consigna, que era esta de ganar elecciones, a tener una masa que te salga a la calle y que no va a dejar de salir hasta que no consiga su cometido, que es que el régimen se caiga. Que alguna analogía podemos hacer respecto a las movilizaciones que había inmediatamente después de la pandemia. Que hay muchos autores, acá en Argentina digo, ¿no? Hay muchos autores que dicen que el germen de los votos hacia la Libertad Avanza, hacia Milei, se creó en esas movilizaciones de autoconvocados, gente que estaba sufriendo los problemas de la cuarentena, fundiéndose, no pudiendo ver parientes que fallecían, ni movilizarse, ni vivir una vida relativamente normal. Y bueno, algunos autores, analizando el fenómeno del crecimiento de la derecha, dicen, bueno, se explica en parte por esas movilizaciones. Sí, por darle un cauce a la movilización. Claro. Y como régimen cerrado, si vos tenés una masa que no tiene cauce, y bueno, es un gran desafío. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar si gran parte de los venezolanos pierde la esperanza de que existe una salida negociada o pactada o pseudo democrática, ¿no? Que en los tres escenarios que diste, yo creo que en los tres podría suceder. Porque si se va, si lo ponen preso, o si se queda y no pasa nada, en los tres hay como que hay ahí, incluso quedándose, pero no asumiendo el poder, hay como una masa de gente que, che, los problemas que yo tenía no se les ve solución. Bueno, ¿y cómo encauzar eso? Justamente el segundo escenario que habíamos hablado, el de que no pasaría nada, además de tener esta probabilidad que está presente en todos de la movilización, bueno, el segundo es fantástico. Yo tengo un gran problema que es, que ya lo he mencionado, esto de relacionar Venezuela con Cuba, que no es lo mismo. Si no pasa nada, ahí nos están mostrando una gran debilidad del régimen de Maduro. Es decir, el régimen de Maduro que invierte en comunicación como ninguno, él se muestra como omnipotente y demás, no hay que verlo como una cuestión de que está todo dirigido, no es la Gaddafi de su momento, o la de Fidel Castro. Terceriza mucho
el régimen de Maduro. Lo tercerizan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas también están como descentralizadas. Es medio raro el régimen de Maduro, el régimen de Venezuela, el régimen bolivariano. Si no pasa nada, justamente acá se empiezan a ver fisuras, se empiezan a ver debilidades y que posiblemente terminen en alguna solución negociada. Por decir, no puedo ejecutar, no puedo mandar. Y es el gran problema de estos gobiernos cerrados, ¿no? La imposibilidad de lograr su cometido. El tercer punto, que es la detención, bueno, esto no solo generaría la presión interna, como vos has mencionado, sino que también generaría una presión externa, porque por lo menos los gobiernos de la región, quitando el caso de Venezuela, perdón, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua, yo no sé si alguno lo va a sostener. Yo no sé si México, Colombia y Brasil, que son los tres que más o menos van por el mismo camino de la salida negociada y demás, sigan sosteniendo esto, ¿no? Porque ya es como la gota que rebalsó el vaso. Ya esto es demasiado. A esto hay que hacer una aclaración que tanto Petro como como Lula se han pronunciado en contra de la orden de detención y han expresado su preocupación. Pero bueno, veremos en qué sigue esta situación. Venezuela lamentablemente sigue siendo un tema muy importante para la región. Digo lamentablemente porque se trata de una violación de derechos humanos y un gobierno autoritario, ¿no? Es decir, no es noticia por cosas lindas. Así es. Y el último tema que vamos a tratar en el episodio de hoy es sobre Estados Unidos y las elecciones. Volvemos a tratar el tema porque este es el año electoral de la presidencia de Estados Unidos, porque yo voy a viajar y vamos a hacer una especie de cobertura de lo que allí suceda, y entonces para ir preparando el escenario y tener en claro qué es lo que viene. Y a raíz de eso quiero comentar un posteo que hice en mis redes, por una consulta que me hizo un amigo, y me dice, ¿por qué en Estados Unidos alguien que va a presidente saca más votos que el otro y puede no ganar? Y es una pregunta interesante, porque bueno, nosotros que estamos metidos en la ciencia política y demás lo tenemos claro, pero no todo el mundo tiene claro. Y creo que vale la pena y es interesante explicar que en Estados Unidos la elección del presidente no es directa, es indirecta, por colegio electoral. Hago un paréntesis. En los sistemas parlamentarios, al primer ministro también se lo elige de manera indirecta. La gente elige a los miembros del parlamento y los miembros del parlamento eligen al gobierno. Algunos de los del gobierno, en algunos sistemas, tiene que ser diputado, en otros puede no ser diputado, varía el sistema. En los sistemas presidencialistas, por lo general, el voto es directo, a lo que se llama, en Estados Unidos se conoce como el voto popular, y la gente elige al presidente de manera directa. El que más votos saca es el presidente. En la teoría política se llama winners take it all, el ganador se lleva todo. Pero no es así en Estados Unidos, donde se elige un colegio electoral y ese colegio electoral es el que después termina eligiendo al presidente. Lo interesante para Argentina es que hasta 1994, en la reforma de la Constitución, también votábamos así acá. Y puede darse el caso, en Estados Unidos de hecho se ha dado el caso en que un presidente, por ejemplo Hillary Clinton en el 2016, un candidato a presidente, perdón, saca más votos, ella sacó el 48% de los votos netos populares, y Donald Trump sacó el 45,9% de los votos. Pero Donald Trump sacó 306 electores para el colegio y Hillary Clinton 232. ¿Por qué sucede esto? Porque los electores se eligen por estado. En Argentina antes también se elegían por provincias. Y los estados, desde que se formó Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, se juntaron los estados, para mantener un cierto nivel de poder, de decisión a nivel nacional, se aseguraron tener una representación mínima, que no necesariamente es la misma cantidad de habitantes que tienen, sino es algo más de, bueno, somos estados y bueno, algún tipo de poder tenemos que tener, y eso genera que los estados más chicos
tienen una representación en relación a su cantidad de habitantes mucho más grande que los estados grandes. Los estados grandes son los que tienen más población y por lo general están en las costas, y es donde son estados que tienen ciudades más grandes, más cosmopolitas, que tienden a votar más demócrata que republicano. En cambio, los estados del centro, los más chicos, más conservadores, más WASP, ¿no? WASP significa White Anglo-Saxon Protestant y Protestant, o sea, blanco, anglosajón y protestante, tienden a votar más republicanos. Y ahí es donde hacen un estudio los candidatos muy pormenorizado de cuánta intención de voto tienen en cada estado, y a veces algunos estados que no está seguro a quién van a votar, hay algunos estados que típicamente votan a uno u otro, se llaman los swing states, los estados que cambian. Ahí es donde más campaña hacen los candidatos. Y de hecho, algunos lugares en donde saben que tienen ganada la elección casi ni van. O van una vez y ya está, porque saben que ganan. Sí, el Partido Republicano no sería medio al pedo, básicamente, hacer campaña en Nueva York, por ejemplo, o en No, Nueva York California. sacan el 20% contra el 80% de los demócratas. Hacer campaña ahí es casi Es que tirar tirar la plata, plata. tal cual. Algo hacen, pero lo mandan al que va, al local, que va a buscar un asiento en la Cámara de Diputados local, y bueno, hace campaña vos por nosotros, ¿no? A diferencia de Argentina, Estados Unidos, el que gana el estado se lleva todos los electores del estado, en la gran mayoría. Algunos tienen algunas particularidades, pero en la gran mayoría pasa así. En Argentina era proporcional antes del 94, se llevaban un porcentaje de los electores. Pero aún así, si vos ganabas algunos estados clave, algunas provincias clave, porque en aquel entonces las provincias también era dispar la relación entre las provincias menos habitadas y las más habitadas. Por ejemplo, en el 89, en Argentina, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja, todas tenían 14 electores. Y la provincia de Buenos Aires tenía 144. Entonces, claro, vos decís, pero pará, porque Santa Cruz tiene menos habitantes que Río Negro, y sin embargo tiene la misma cantidad de electores. Ahí te das cuenta que el peso de un habitante, de un voto de Santa Cruz, tiene más importancia que el de Río Negro en este caso, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, y por eso es que alguien que gana el voto popular no necesariamente gana la presidencia, porque lo que hay que obtener son los votos del colegio electoral. Como dijimos, eso pasó en 2016, en donde Trump ganó la presidencia, siendo que Hillary Clinton había sido la más votada. Doy algunos ejemplos de Estados Unidos. California tiene 40 millones de habitantes y 54 electores. Eso te da un ratio de 740.000 habitantes por elector. Y, por ejemplo, Vermont, cerca de Nueva York, tiene 3 electores con 650.000 habitantes. Eso te da 216.000 electores por habitante. Ahí convencer a cada elector es más difícil que convencer a algunos en California, ¿no? Por eso que decíamos que el peso es relativo, ¿no? Argentina, si bien abandonó el sistema, y ahora es el voto directo, tenemos el Congreso sigue siendo de esta manera, en donde las provincias más chicas están sobre representadas respecto de las provincias más grandes, tanto en el Senado, donde es muy claro, porque todas las provincias tienen 3 senadores, lo mismo la provincia de Tierra del Fuego, que tiene 190.000 habitantes, que la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones y medio de habitantes. Pero también pasa en la Cámara de Diputados, porque ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados, con lo cual Tierra del Fuego, con 190.000 habitantes, tiene 5 diputados, y las otras patagónicas, La Rioja, etcétera, también todas tienen 5 diputados, siendo que tienen 2 veces o 3 veces la cantidad de población que tiene Tierra del Fuego. Igual lo mismo otras provincias que tienen 8, 9, Santa Fe, Córdoba, que tienen 10, 16, 15 por ahí, entre otros tiene 9, tiene muchísima más población, 10 veces más población
que Tierra del Fuego y sin embargo tienen el doble de diputados nada más. Sí, y quería hacer dos aclaraciones. La principal es respecto al Senado. El Senado tiene esa idea de represento provincia, no represento a la población. Es una idea de contrapeso que surge también de Estados Unidos y fue una copia Sí. a eso. Que no me parece mal, qué sé yo, si hablamos filosóficamente, es esa especie de gobierno mixto, ¿no? Sí. Un poco democracia, aristocracia y monarquía. Y el segundo punto es justamente esto de que se agarra de un decreto, ni bien estaba terminando la última dictadura militar, en la cual las provincias no podían tener menos de 5 diputados. Y quedó así. Y no se pueden agrandar la Cámara de Diputados, si no pueden agregar más bancas. No está la decisión política de hacerlo. Lo cual implicaría que algunas provincias pierdan diputados si uno se quiere solucionar esto. Pero es un gran problema que lo venimos arrastrando y que en los últimos años se acentúa. Estaría buenísimo, para este episodio no lo tenemos, pero quizás para otro sí, ya nos vamos a tomar el tiempo. Hay algunos análisis actuales que te mostraría cómo debería ser hoy la representación. Dijiste el caso de Santa Fe. Por ejemplo, Santa Fe debería aumentar las bancas y Capital Federal debería bajar, porque Capital Federal tiene constante más o menos 3 millones de habitantes, y Sí. hace mucho tiempo que no se toca. Correcto. Entonces, sí, sucede esto de la sobrerepresentación en nuestra Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores es otro tema, lo cual, a mi criterio, pero porque el sistema de gobierno que me gusta a mí, no sería un problema. Pero bueno, acá tenés el mismo problema los dos. Sí. Cuando en la Cámara de Diputados debería ser al revés, el espíritu. Sí. Pero la consecuencia que trae es que un presidente, por voto directo, puede ser elegido para la primera magistratura y sin tener un peso importante dentro del Congreso, que es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Sí, tal cual. ¿Y a qué te lleva esto? Primero, la rosca con las provincias. Porque las provincias las necesitas. Las necesitó Macri. Muchas veces el color peronista medio que a esto, bueno, ya se da por sobreentendido. Porque generalmente todas estas provincias sobrerepresentadas están en manos del peronismo. El corazón del peronismo está en la Cámara, en el Congreso, básicamente, en ambas cámaras. Pero el otro problema es que encima esas provincias crean sus partidos propios, entonces se vuelve una especie de regionalismo en la cual el escenario político es más complejo. Ya hemos hablado de esto en algunos episodios pasados. Y vamos a hablar en el futuro próximo, porque dentro de muy poco vamos a tratar el tema de la boleta única de papel. Claro, y de conceptos que también están invertidos en la opinión. Ahí está, sí, y eso lo vamos a tocar pronto. Y como último punto respecto a la reforma del 94 en Argentina, es que la elección directa del presidente pasó de tener una importancia, la campaña, llamémosle, que se hacía en las provincias para obtener los votos del colegio, y pasó a ser una campaña mucho más metropolitana de las grandes urbes. Obviamente el AMBA, Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta y, no sé, Santa Fe, Paraná y algo más, Corrientes y Resistencia, y no mucho más que eso. Recordemos lo que son las campañas, lo que fueron las campañas políticas de Cristina Fernández de Kirchner, fueron todas en el AMBA. Todas en el conurbano, exactamente, porque cambió. Si vemos los números de Estados Unidos y fuera el voto directo, y bueno, los demócratas harían campaña en Nueva York y en Los Ángeles, y listo, ya está, y ganan. Bueno, creo que fue un episodio muy completo, tocamos varios puntos, de todo un poco. Espero que hayamos cumplido ese propósito y nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos la semana que viene. Gracias por habernos escuchado. Gracias, un abrazo, nos vemos Chau. la próxima.